este alumno. Bueno, el neumotórax se define, eso es muy importante para que ustedes partan de la definición, es la acumulación de aire fuera del pulmón, pero dentro de la cavidad pleural. ¿Y cuándo ocurre? Cuando el aire se deposita entre dónde? Entre las pleura parietal y visceral dentro del tórax. Entonces existen dos tipos de neumotórax, que puede ser traumático y atraumático. Por el mismo nombre de traumático, es como dice un traumatismo, ¿eh? Puede ser contundente o penetrante, y atraumático, que se clasifica en primario y secundario. El atraumático, algunos lo conocen como espontáneo también, el espontáneo primario, que sucede de forma automática sin un evento desencadenante conocido, o sea, no se sabe la causa, o sea, no se conoce, mientras que el secundario sí ocurre después de una enfermedad pulmonar, sobre todo, previa que tenga el paciente. También se clasifican el neumotórax en simple, en atención, neumotórax abierto, neumotórax pequeño y grande, según las definiciones que están ahí. Esta es la causa de neumotórax. Ustedes van a ver, pues tenemos, un ratito quiero hacerlo más. Las causas de neumotórax tenemos neumotórax espontáneo primario, secundario y iatrogénico, causas y factores de riesgo. Por ejemplo, en el espontáneo primario, como habíamos dicho, que no se conoce la causa, pero sí hay factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, aquella persona que fuma, las personas delgadas y altas, por ejemplo, tienen factores de riesgo para neumotórax, las embarazadas, el síndrome de Marfan y neumotórax que tengan algún componente familiar. Después tenemos el espontáneo secundario, puede ser por EPOC, secundario, que puede ser por espontáneo, perdón, neumotórax espontáneo secundario, que puede ser por EPOC, asma, VIH, neumonía, tuberculosis, lo más frecuente, y fibrosis pulmonar idiopática. Y iatrogénico es como consecuencia de un procedimiento quizás médico, por ejemplo, biopsias, biopsias pulmonares, biopsia pleural, con pacientes con se le hace traqueostomía, producen neumotoras, aquellos que se le hace bloqueo nervioso intercostal, inserción de un catéter venoso central, también se producen neumotoras. Eso sí, tienen que saber ustedes, esas son complicaciones que puede haber cuando uno se inserta un paciente, perdón, un catéter venoso central. Ya. Entonces tenemos espontáneo primario, secundario y iatrogénico. Tenemos el traumático, tenemos por un trauma penetrante o contundente, puede ser por una fractura costal o cuando el paciente se pone a bucear o también a volar. Atención por un trauma penetrante o contundente, barotrauma, una traqueostomía percutánea también puede producir neumotoras de atención. Y neumomediastino, pacientes con asma, en parto, tos severa y una alteración traumática de la mucosa. ¿Qué hallazgos físicos vamos a tener un paciente con neumotoras? ¿Cuál es la semiología? ¿Qué vamos a encontrar en la inspección, palpación, percusión y auscultación, paciente con neumotoras? Síntomas: malestar respiratorio, tos, cansancio, aumento de la frecuencia respiratoria en la inspección. En la inspección también vamos a encontrar una expansión pulmonar asimétrica del lado del neumotórax. Hay disminución de la expansión a ese nivel. Hay la disminución de frémito táctil, en la palpación. Y en la percusión vamos a encontrar una percusión hiperresonante. La intensidad de los ritmos respiratorios va a estar disminuido o ausencia de esto, murmullo circular disminuido también en esa zona del neumotórax. En caso de neumotórax espontáneo primario, los síntomas refieren que son mínimos. Mayormente pueden presentar dolor torácico, pleurítico, agudo, intenso y con irradiación al hombro del mismo lado, disnea. En el espontáneo secundario, tenemos que puede presentar igual que el primario, pero la disnea es más potente, más fuerte, más intensa, porque disminuye la reserva pulmonar subyacente. Y cuando hay neumotórax a tensión, el paciente está taquicárdico, está hipotenso, hay distensión venosa yugular,
hay insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. ¿Ah? ¿En qué exámenes vamos a pedir para diagnosticar neumotoras? ¿Ah? Lo primero que ya hemos hecho la clínica, ahora sí vienen las imágenes. Vamos a pedir una plaquetoras, una ecografía y una tomografía computarizada. Ustedes que van a hacer su internado, su serum, lo que más fácil es pedir una placa de tórax, que es la prueba estándar para el diagnóstico, ¿ya? De neumotórax. De esas tres imágenes, la radiografía de tórax es la prueba estándar. ¿En qué proyección es? Estándar es exterior, en bipedestación y en inspiración forzada. ¿Y qué vamos a encontrar en la placa de tórax en un paciente con neumotórax? Línea nítida hiperdensa con ausencia de trama broncopulmonar distal en esta línea. ¿Eh? Entonces, y en la ecografía es alternativo la radiografía como complemento, dice, para evaluar evolución de neumotoras, pero no es para hacer el diagnóstico de la ecografía. Debe ser revisada e interpretada por especialistas. Y la tomografía computarizada es cuando uno tiene pues dudas y hay neumotoras ocultos, o para detectar neumotoras pequeños, estimar el tamaño real del neumotoras, etcétera. ¿Eh? Esta es una radiografía, ¿ya? De motoras se observa el surco profundo izquierdo, acá en el emitórax izquierdo. Ahí ya vemos en este paciente, acá hay, por ejemplo, hay un tubo endotraqueal, este paciente está intubado, y acá tenemos un tubo de drenaje torácico ya insertado, acá tenemos un tubo, y acá está localizado en neumotoras. Este es ejemplo de neumotoras de atención derecho, mira, este es el parénquima pulmonar, este es el pulmón. Acá hay la pleura vis- visceral y parietal, donde vemos acumulación de aire. Todo esto es aire. ¿Ya? Acá está el parénquima pulmonar izquierdo y este es el parénquima pulmonar derecho. Está colapsado, son neumotoras de atención. Acá tenemos neumotoras también atención en el lado izquierdo, como ustedes ven, acá está el pulmón izquierdo colapsado, hay ausencia de marca pulmonar y hay desplazamiento del mediastino hacia la derecha. Puede ser el tratamiento, ya identificamos clínicamente, identificamos radiológicamente por imágenes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Una vez diagnosticado, se hace de acuerdo al escenario clínico. En general, en pacientes con signos asociados que muestran signos de estabilidad, vamos a usar una descompresión con aguja, o en algunos emplean un angiocatéter de calibre 14-16. Y después de la descompresión con aguja, neumotoras estables, tratamiento es toracotomía. En el neumotórax espontáneo primario se recomienda la punción aspiración como estrategia ambulatoria y no aplicar punción aspiración en pacientes con hemoneumotoras, neumotoras de tensión y neumotoras bilaterales. Esto es muy importante. Entonces, en el tratamiento de neumotórax espontáneo primario, como habíamos dicho, que el primario a veces no se conoce la causa, tenemos que ver si, primero, si el paciente está estable o no estable, si está parcialmente estable. Si está estable, hay que observarlo nada más. Lo observas al paciente. Tienes un neumotórax, está diagnosticado, pero está estable, el paciente no es satura, no tiene frecuencia respiratoria elevada, etcétera. Pero si no está estable, se procede a la aspiración. ¿Ya? Se procede a la aspiración. Y si no hay mejoría, y si después de la mejoría, alta hospitalaria. Sí, después de la aspiración. Y si después de la aspiración no hay mejoría, se puede tratar a nivel ambulatorio o colocar una válvula EINDIS o mini drenaje y control en 3 días y después alta hospitalaria. Si no hay, no se puede tratar a nivel ambulatorio, el paciente es de zona rural, por ejemplo, le colocas mejor un sello de agua y lo hospitalizas, ¿eh? Y lo hospitalizas. Y si hay mejoría antes de 3 a 5 días después del inicio, ya le puede dar de alta. Y si no hay mejoría, a pesar de sello de agua y hospitalización, considerar la cirugía. En el neumotórax espontáneo secundario, como ustedes secundario ya sabemos, es como secundario a una enfermedad pulmonar previa. Si el paciente está estable, sí. Entonces se ingresa al paciente sin drenaje y se observa al menos 24 horas. Acá este es diferente, acá sí se hospitaliza, pero se observa que sea un día, cuando es neumotórax espontáneo secundario. Y si no está estable, se hace un ingreso con drenaje fino o grueso. Y si el riesgo quirúrgico es alto, si es alto, valorar una pleuritis química
o alta con dispositivo portátil a domicilio, y si no es quirúrgico, riesgo quirúrgico alto, se valora una cirugía, más pleurodesis química o pleuroectomía como primera opción. ¿Ya? El tratamiento quirúrgico neumotoras, estas son las indicaciones para abordaje quirúrgico de neumotoras, incluyen fuga de aire, primer episodio en pacientes, esto puede venir para el examen, tengan en consideración indicaciones para abordaje quirúrgico en pacientes con neumotoras. Y otras consideraciones en caso de neumotoras espontáneo o secundario, considerar tratamiento no quirúrgico. ¿Qué diagnóstico diferencial va a venir tenemos cuando identificamos a un paciente con neumotoras? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con aspiración, con neumonía bacteriana viral, o con pacientes con embolia pulmonar, pacientes con disección aórtica aguda, infarto de miocardio, pericarditis aguda, con fractura de costillas, lesiones diafragmáticas, con espasmo esofágico o rotura esofágica también. Son diagnósticos diferenciales que hay que hacer. ¿Qué complicaciones vamos a tener en un paciente con neumotoras? Puede tener complicaciones como paro cardíaco, insuficiencia respiratoria, pioneumotoras, empiema o edema pulmonar por expansión. Pueden haber neumopericardio, neumoperitoneo, neumohemotoras, como ustedes ven. O puede producirse una fístula broncopulmonar, daño a las neurovascular ante la toracotomía con tubo o dolor e infección de la piel en el sitio de la toracostomía. ¿Ya? Ese es en resumen es lo que hay sobre neumotórax. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir y vamos a un ratito. Vamos, vamos a ver la clase de derrame pleural. Vamos a desarrollar entonces derrame pleural. Entonces, esta es la incidencia a nivel de Estados Unidos, su mortalidad. La mortalidad del derrame pleural es más cuando el derrame Doctor, pleural es disculpe, no bilateral. está compartiendo diapositivas. ¿Aló? No está compartiendo las diapositivas, no se observan. No se observa ya. Gracias, gracias por avisar. Está bien, gracias. Ahorita lo voy a compartir. Entonces, no le he compartido. Ahí te voy. Sí, gracias, señorita. Ahorita lo compartimos. Sí, no, no le he compartido. Espera. Ahorita, ahorita. A ver, ¿me confirman, por favor? Ahora sí, doctor. Sí, ya se observa. Ya, gracias, señorita. Ya, muy bien. Vamos a desarrollar este derrame pleural. Entonces, esa es la epidemiología que les estaba hablando. Ese es a nivel de Estados Unidos. Después tenemos la mortalidad. Es, eh, es mayor cuando el derrame pleural es bilateral, que de un solo lado. Y es mayor cuando el derrame pleural es trasudado que un exudado. ¿Ya? Esa es la mortalidad. En cuanto a exudados, mayormente 8% de los pacientes tienen tuberculosis. Eso es muy importante. Pero esto, mire, esto es una epidemiología de Estados Unidos. Acá en nuestro país, el primer lugar está tuberculosis. Tenemos bastantes pacientes con tuberculosis en nuestro país. Puede ser un 20 a 40% de derrame neumonía adquirida en la comunidad con derrame paraneumónico, y 5 a 10% presentan empiema. Y otras causas de exudado son tumores, neoplasias, pulmón, de mama y linfoma, etcétera. Entonces, en la etiología del derrame pleural tenemos etiología infecciosa,
neoplasias pulmonares, cardíacas, hepáticas, y tenemos también gastrointestinales, autoinmunes, geniturinarias y otras. Por ejemplo, infecciosas tenemos bacteriana, viral, neoplasias de mama, de pulmón, pulmonares, una tromboembolia pulmonar, sarcoidosis, cardíacas, falla cardíaca, pericarditis constrictiva, cirrosis en hepática, en gastrointestinales, acceso abdominal, perforación esofágica, artritis reumatoidea, en autoinmunes, lupus, genitourinario, endometriosis, etcétera. En cuanto a la fisiopatología, como ustedes ven, en cuanto a la fisiopatología, tenemos por circulación microvascular, aumento de la presión hidrostática, es la primera causa de derrame pleural, disminución de la presión oncótica y aumento de la permeabilidad. También a nivel del espacio pleural hay disminución de la presión, a ese nivel. Hay disminución del drenaje linfático, también produce derrame pleural. Y a nivel de diafragma hay movimiento de líquido del espacio peritoneal, también aparece el derrame pleural. En cuanto a la historia clínica, tenemos de que depende derrame pleural mayormente de la gravedad, duración y velocidad del comienzo de la disnea. Hay tos, hay dolor. ¿Qué síntomas presenta el paciente? Puede presentar fiebre, escalofríos, pérdida de peso o diaforesis. Hay historia de enfermedad cardíaca, renal, hepática o ginecológica. Hay historia de enfermedades malignas o inmunosupresiones. Eso tiene que preguntarse en la historia clínica. Si el paciente usa medicamentos, si ha tenido lesión o procedimientos previos en el tórax, si ha estado expuesto a tuberculosis y si tiene alguna historia ocupacional, o sea, que haya estado, puede ser importante preguntar ocupación. Por ejemplo, que haya trabajado en minas, una enfermedad que se llama la asbestosis, y tabaquismo, si el paciente es fumador, ¿no? También medicamentos, también se ha descrito que producen también derrame pleural, que medicamentos, por ejemplo, cardiovasculares, minoxidil, beta bloqueadores, amiodarona, agentes esclerosantes, murbato de sodio, quimioterapia, medicamentos que se usan en quimioterapia, en psiquiatría, en antimicrobianos, tenemos el itraconazol, aciclovir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué síntomas va a presentar un paciente con derrame pleural? También se ha visto de que hay asimetría en la expansión torácica. A nivel auscultatorio va a haber matidez en la percusión convencional. A nivel auscultatorio va a disminuir el murmullo vesicular, va a haber crepitaciones. Algunos presentan frote pleural. El murmullo vesicular está disminuido, los respiratorios disminuidos. El frémito vocal táctil está también disminuido y hay reducción de la resonancia vocal. Esos son los síntomas que presenta un paciente con derrame pleural, ¿no? Esta es la evaluación radiológica, entonces acá vemos las tres localizaciones de derrame pleural, ¿ya? Aquí, por ejemplo, para que se visualice el derrame pleural a nivel de una radiografía de tórax, vemos que a nivel posterior anterior tiene que aparecer líquido de 175 a 500 centímetros para que haya un velamiento, una radiopacidad a ese nivel del ángulo costofrénico derecho, o si no, a nivel en proyección oblicua o lateral, 75 centímetros nada más. Esta es otra clasificación o variedad de derrame pleural que es subpulmonar o intrapulmonar, como ustedes ven. Esta es otra localización atípica. Miren, acá del lado derecho, mi tórax derecho en este paciente. ¿Sí? Localización atípica. Acá también está. Este es derrame pleural. Entonces, en la radiografía de tórax, como ustedes ven, miren, tenemos derrame pleural bilateral. Acá hay presencia de loculaciones y esto es un derrame pleural masivo acá en la tercera placa.
Entonces, en el derrame pleural bilateral mayormente es por falla cardíaca, por tumores, neoplasias, pero que no tengan cardiomegalia, pleuritis lúpica por lupus y tuberculosis. En loculaciones puede ser empiema, hemotoras, tuberculosis también y cáncer. Y cuando es masivo, eso puede ser un derrame paraneumónico complicado, empiema, tuberculosis, hemotoras, etcétera, y falla cardíaca. En la ecografía, ¿están viendo las diapositivas? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se ve. Ya. ¿Qué usamos entonces en derrame pleural? Ya hicimos ya la clínica, ya identificamos, ya pedimos la radiografía, hay velamiento, entonces confirmamos con una ecografía de tórax, se pide una ecografía de tórax. Entonces ahí en algunos están pidiendo, en algunos centros hospitalarios piden ecografía de tórax para determinar el volumen y el marcaje. ¿Eh? Acá, por ejemplo, dice para determinar la presencia de líquido pleural, para identificar la ubicación apropiada para hacer toracocentesis sobre la biopsia pleural, para identificación de loculaciones de líquido pleural, para semicuantificación del líquido pleural y discernir si es engrosamiento o líquido pleural. En la tomografía también solicitamos también tomografía. No es necesario, no es muy, no es de cajón que se pueda pedir tomografía, porque ustedes a veces van a estar en un hospital o un centro de salud, lo que pueden pedir es una plaquetórax y una ecografía suficiente. Pero si quieren pedir tomografía, están en un hospital, por ejemplo, Almanzor o regional, pueden pedir una tomografía, ¿no? Para ver sectos, si hay compromiso parenquimal, presencia de masas y ganglios, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, la clave es diferenciar si es un trasudado o exudado. Entonces tenemos que hacer la toracocentesis para determinar si es un exudado o trasudado, pero también clínicamente es muy importante. Entonces ustedes tienen que hacer la historia clínica y si el paciente tiene historia de o enfermedad renal, enfermedad hepática o enfermedad cardíaca, ya ustedes están sospechando que sea un trasudado. En cambio, si el paciente tiene infecciones, neoplasias, tuberculosis, ahí sospechen de un exudado, ¿eh? Entonces se hace la toracocentesis y hacemos toracocentesis diagnóstica también. Para, si hay un derrame bilateral con sospecha de trasudado, tratar la enfermedad subyacente. Esto es muy importante. Entonces, si en el derrame pleural bilateral en pacientes renales, por ejemplo, no le van a hacer toracocentesis evacuatoria. En pacientes con insuficiencia cardíaca tampoco, ni insuficiencia hepática, no. Hay que tratar la enfermedad de fondo, o sea, hay que tratar la enfermedad renal crónica, hay que tratar la insuficiencia cardíaca, hay que tratar la insuficiencia hepática y con eso se trata el derrame pleural porque es trasudado. Y si el paciente tiene características tipo y no responde al tratamiento, porque hay fiebre, dolor torácico pleurítico, sin cardiomegalia, entonces ahí ya no sabemos, ahí sí tenemos que sospechar de un exudado más bien, ¿eh? De un exudado. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener cuando uno hace una toracocentesis diagnóstica o evocatoria? Puede decir neumotoras, ¿eh? Puede haber edema por expansión pulmonar, por ejemplo, en caso de neumotoras, perdón, de derrame pleural masivo. Entonces, ahí el síndrome de reexpansión pulmonar se llama. Y también puede haber presencia de sangrado, ¿eh? Cuando hacemos una toracocentesis. Tenemos que estar bien seguros de que eso pasa cuando el INR es mayor de 1.5, mis plaquetas son menores de 50.000. Cuando tenga estos valores, preferible no hacer toracocentesis, ¿eh? No hacer siempre usar, algunos recomiendan toracocentesis, hacerlo siempre con guía ecográfica, ¿eh? Estas son las características fisiológicas normales de un líquido pleural. ¿Se produce líquido pleural? Sí, todos tenemos líquido pleural, pero a un volumen determinado por kilo de peso, de 0.13 a 0.06. O sea, si ustedes le dicen, ¿ustedes tienen líquido pleural? Sí, tenemos. Sí se produce líquido pleural, todos los días se produce líquido pleural y en esa cantidad. Las células que presentan el líquido pleural es de 1.000 a 5.000 células. Puede haber células mesoteliales, macrófagos, linfocitos, 10%, etc. Puede haber proteínas, sí, de 0.0 a 0.2 gramos por decilitro.
LDH menor del 50%, el pH como ustedes ven, de 7,37 a 7,45 es un pH neutro, ¿eh? Fue pH neutro normal del líquido pleural. Y su aspecto es claro e inodoro, ¿eh? Es un líquido pleural clarísimo, sin olor. Y cuando ya vemos así, ya por apariencia y color del líquido pleural, ya vemos, por apariencia ya no sospechamos ya, por ejemplo, cuando el olor es pútrido, podemos sospechar que sea un empiema anaeróbico. Cuando hay partículas de comida presentes en el líquido pleural, una ruptura esofágica puede ser, porque a través del esófago, como va a haber ruptura, va a haber presencia de comida. Apariencia lechosa puede ser un quilotórax, pseudoquilotórax o empiema. Apariencia como salsa de anchoas, acceso a mediano, roto. Cuando tiene un olor a amoníaco, a orín, puede ser un urinotórax, miren, ¿ah? Urinotórax. Y cuando la alteración es hemática, el líquido pleural sale hemático, puede ser hemotórax, malignidad, traumático, tuberculosis y tromboembolia pulmonar, ¿eh? O sea, el primer paso es determinar la bioquímica, la microbiología y la citopatología del líquido pleural. Eso es todo lo que se debe pedir del test estándar. ¿Qué se debe pedir? Medir glucosa, pH, proteínas y LDH. Eso es muy importante. Eso es lo que se pide. Puede ser pregunta de examen. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe pedirse en un líquido pleural, en un estudio de líquido pleural? Ustedes cuando van a hacer su internado, el doctor le va a decir, a ver, ya pide todas las órdenes, hacen la toda la consistencia y dejan las 2 órdenes de líquido pleural. ¿Qué estudio le van a pedir? Estudio bioquímico, citoquímico, microbiológico. Acá cultivo también le piden, ¿ya? Y sobre todo para VAR, para micobacteria. También piden para células malignas y marcadores tumorales o inmunes, ¿no? También. Aparte le pueden pedir test de amilasa, anticolesterol, ADA, por ejemplo, para ver tuberculosis también, etcétera. O cultivos, para hongos, ¿no? O hemocultivos también, etcétera. Entonces, en el recuento de seguridad diferencial, por ejemplo, esto es muy importante, esta tablita, que también puede ser de examen, ya le estoy diciendo ya las claves. Por ejemplo, si los glóbulos rojos son mayor de 100.000 por mililitro, pues uno sospechar que sea por trauma o malignos, una derrame pleural por causa maligna, un derrame paraneumónico, un embolismo pulmonar. Por ejemplo, los sinófilos mayor de 10% no hacen diagnóstico, pero cuando los linfocitos es mayor de 50%, puede ser polanidad, tuberculosis, embolia, bypass arterio coronario, una cirugía. Y neutrófilo mayor de 50% puede ser una derrame paraneumónico, embolismo pulmonar o enfermedad abdominal, ¿eh? Entonces clasificamos los derrames pleurales intrasudado, como hemos dicho, y exudado, ¿eh? En sudado tenemos los criterios de Light, usamos la gradiente de albúmina también, gradiente de proteínas y el colesterol. Este es Light, Richard Light, que en el año 72 hizo un estudio prospectivo en 2 centros de estudio donde, imaginen, solamente estudió 150 líquidos pleurales y él determinó que la proteína en la pleura mayor de 3 gramos por decilitro es en un exudado. En esa oportunidad, pero había un diagnóstico erróneo de 10%. Siempre él ponía esa característica, un 10% de diagnóstico erróneo, ¿eh? Entonces, acá, como ustedes ven, esto es muy importante. Hasta el 20% cuando usamos la gradiente de proteínas, tienen que tener cuidado, hasta el 20% de pacientes con derrame pleural por insuficiencia cardíaca, ¿ya? El derrame pleural por insuficiencia cardíaca por lo general es un trasudado, ¿eh? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Entonces, pero el 20% de pacientes con derrame pleural puede presentar un exudado, miren, ¿ah? Después del uso de diuréticos, ¿ya? Un 20%. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Después del uso de diuréticos. Entonces, también para diferenciar, ¿ya? Un exudado, las proteínas, diferentes proteínas séricas, proteína pleural mayor de 3,1, gradiente de albúmina mayor de 1,2 y colesterol mayor de 55 son para exudado, ¿eh? Otros estudios que se recomiendan hacer, relación de líquido pleural con bilirrubina sérica, alta viscosidad de líquido pleural, alto nivel de marcadores oxidativos, todos son para exudado, selectina de leucocitos, citoquinas, ácido úrico, relación de colinceridad al líquido, a suero, cero, pero con los criterios de la es suficiente, ¿eh? Porque ya
A veces pedir tantos estudios, los pacientes o los familiares del paciente no tienen para poder cancelar, ¿no? Esta es otra relación también, el pH y la glucosa. Cuando el pH es menor de 7,2, ¿se acuerdan que el pH normal o neutro del líquido pleural es 7,35, 7,45? Acá, cuando es menor de 7,2, sospechamos de un derrame paraneumónico complicado, ruptura esofágica, tuberculosis. Y también cuando tengamos una glucosa menor de 60, sospechamos que sea una empiema o ruptura esofágica, derrame paraneumónico, etcétera. También puede ser pregunta de examen. Y cuando la glucosa es menor de 29, puede ser sospechoso de una artritis reumatoidea. Este es para colesterol y triglicéridos, como ustedes ven, kilotoras, presencia de kilomicrones y pseudokilotoras, hay ausencia de kilomicrones y el colesterol es mayor de 200 miligramos por decilitro o cristales de colesterol. Miren cómo se ve el color del líquido pleural, ¿no? El tratamiento de trasudado por falla cardíaca es diuréticos. El derrame pleural, el 90% de los casos desaparece a las 2 semanas de tratamiento con diurético, ¿ya? En falla cardíaca. Cuando el derrame es persistente, ¿qué se recomienda? Pleurodesis con talco o un catéter pleural tunelizado, ¿no? Entonces, como conclusiones, el diagnóstico de derrame pleural es clínico, es de la vida diaria, no todo derrame pleural se va a puncionar, ¿ya? El drenaje inicial es diferente a colocarle un catéter libre de drenaje, se pide muestras de bioquímica, mineralogía, citología. El tratamiento es según la etiología y considera tempranamente evaluación por cirugía de tórax, ¿eh? Muy bien. Es con respecto a derrame pleural. Vamos a avanzar con la siguiente clase. ¿Están ahí, por favor? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Y ahora vamos a ver enfermedades supurativas y después pasamos a ver EPOC, ¿ya? Estamos yendo bien. Solamente las clases son extensas, solamente le estoy haciendo, por favor, la parte resumida. Es bastante, así que estudien solamente las diapositivas por esta vez. De ahí va a venir las preguntas del examen. A ver, vamos a ver. Entonces vaya a compartir ahorita. ¿También en mi pantalla? Confirme, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Ya, gracias. Vamos a, entonces a presentar. Ya. Enfermedades supurativas del pulmón. Ahorita vamos a hablar sobre neumonía necrotizante, derrame pleural paraneumónico, empiema y acceso pulmonar. Son enfermedades supurativas que están dentro del sílabo, ¿no? Entonces, el acceso pulmonar y la neumonía necrotizante son infecciones pulmonares cada vez menos frecuentes. Se manifiestan como lesiones cavitarias parenquimatosas únicas o múltiples, ¿ya? Son lesiones cavitarias, ¿ya? Lesiones en cavidad parenquimatosas, o sea, en el parénquima pulmonar, que pueden ser únicas o múltiples. Vamos a ver que el acceso pulmonar, por ejemplo, es única y las neumonías necrotizantes son múltiples. Entonces, ambas, tanto el acceso pulmonar como la neumonía necrotizante, son complicaciones de una neumonía y se asocian a la destrucción del parénquima pulmonar con aparición de focos de necrosis. Por ejemplo, es la definición de acceso pulmonar. Es un tipo, dice, de necrosis por licuefacción
del tejido pulmonar y forman cavidades más de 2 centímetros, ¿ya? Que contienen tejido necrótico y fluido causado por una infección microbiana. Y la neumonía necrotizante se refiere al desarrollo de necrosis, liquefacción y cavitación en el parénquima pulmonar debido a una infección por un patógeno también. Ambas son como consecuencia, en todo caso, el acceso pulmonar, como neumonía necrotizante, que vamos a ver más adelante, consecuencia de una infección bacteriana, o sea, de una infección a nivel bacteriana o viral o hongo, lo que sea, por acceso, por el parénquima pulmonar es consecuencia de una neumonía, ¿eh? Acá, como ustedes ven, ¿ya? Acá vemos una placa de tórax, acá vemos un acceso pulmonar, una cavidad única, y acá vemos una tomografía donde vemos varias cavidades, ¿sí? O sea, en estos casos sí pareciera que sí nos ayudaría bastante una tomografía, ¿eh? Este paciente, como hemos visto anteriormente, ¿sí? Este es un acceso pulmonar, una sola cavidad, y en la tomografía se ve varias cavidades. Por ejemplo, en este de una sola cavidad, hacemos la anatomía patológica, hay una sola cavidad, ese del acceso pulmonar. En cambio, en esta del paciente que está con esta tomografía, vemos varias cavidades, esa sería una neumonía necrotizante, ¿ya? Neumonía necrotizante, ¿ya? Ambas son consecuencias de una neumonía, ¿ya? Entonces hay unas características diferentes en ambas, como ustedes ven. Esto es lo que se ve en la placa de tórax, un acceso pulmonar, y acá también se ve en la tomografía una cavidad única. Este es en la placa de tórax, en neumonía necrotizante, y este es en la tomografía. Miren cómo se ve varias cavidades. Entonces, la diferencia entre un acceso y neumonía necrotizante, ¿cuáles son? En el acceso pulmonar va a haber masa o un nódulo nada más, una cavitación única central, paredes gruesas y nivel hidroaéreo. Y la neumonía recurrente predomina la conciliación, o sea, masa y parénquima pulmonar, pero va a haber múltiples cavidades, no solamente única como está acá. Y las cavidades son irregulares, ¿eh? Son de forma irregular. Efectos, por ejemplo, tienen que saber la consideración, por ejemplo, hay tumores pulmonares que se accedan, ¿ya? O se infectan y forman accesos, pero ese no es acceso pulmonar, sino son tumores que se complican con acceso. Lesiones por obstrucción bronquial también pueden simular accesos y sospecha de infección no bacteriana, hongos y micobacterias, por ejemplo, por tuberculosis, ¿eh? Hay una neumonía, se describe también una neumonía necrosis focal, ¿eh? En cemento no dependiente de gravedad y menos factor de riesgo para aspiración. Este es el nivel hidroaéreo. ¿Dónde aparece este nivel hidroaéreo? En acceso pulmonar, ¿ya? Ustedes miren este nivel hidroaéreo en una imagen de acceso pulmonar. Considerar cavidades preformadas, eso es muy importante. Es de la historia clínica. Entonces tienen que ver de que a los pacientes, si tienen tuberculosis anteriormente, a veces dejan cavidades, como secuela cavidades o cavernas. Entonces, esas cavidades, si se infectan, si se llenan de pus esas cavidades, no es acceso pulmonar, por si acaso, son cavernas. Son cavernas ya que están ahí y se infectan, pueden tener pus, pero no son acceso pulmonar, son cavernas, ¿ya? Que se infectan. Eso no es acceso pulmonar. ¿Con qué frecuencia aparece estas neumonía necrotizante? Neumonía en nuestro país o a nivel de los pacientes. Por ejemplo, NP es neumonía necrotizante, en inglés neumonía aparece en 12% de los pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad. En 12% de los pacientes que están hospitalizados puede aparecer neumonía necrotizante. Y también puede aparecer neumonía necrotizante en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Que no están hospitalizados, ¿ya? Aparece un 4%, ¿ya? De los que están hospitalizados, 12%, de los que no están hospitalizados, un 4%. La etiología, tenemos de acceso pulmonar y neumonía necrotizante, depende de los factores de riesgo y de los gérmenes. ¿Qué factores predisponentes van a hacer a acceso pulmonar? Tenemos disminución de
el nivel de conciencia, pacientes alcohólicos, abuso de drogas, con TEC, con convulsiones, pacientes con disfagia por efectos neurológicos, enfermedades del aparato gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, perdón, pacientes con interrupción mecánica de cerebro, con traqueostomía, intubados, endoscopía digestiva alta, alimentación por zona nasogástrica, que hemos visto los pacientes, ¿no? En la práctica. Y de la microbiología general de un acceso pulmonar, bacterias, tenemos anaerobios, estreptococos microaerofílicos, estafilococo aureus, Klebsiella pneumoniae, estafilococo, etc. Parásitos también tenemos, hongos, aspergillus y micobacterias también. Entonces acá tenemos la frecuencia, solo bacterias anaerobias, 46%, y también puede ser mixta un 43%. De los aerobios, el más frecuente es el Staphylococcus aureus y los anaerobios tenemos el Pectosterococcus. Entonces, en la fisiopatología de la neumonía necrotizante, como el acceso pulmonar, primero aparece el proceso inflamatorio, que es la neumonía, neumonía, inflamación, infección del parénquima pulmonar. Va a haber daño parenquimal, va a haber formación de microtrombos, estenosis vascular, por lo tanto va a haber disminución del flujo sanguíneo por estenosis vascular, por microtrombos, y va a haber isquemia, luego va a haber necrosis por licuefacción y la formación del acceso pulmonar. Entonces, ¿en quiénes sospechamos? ¿Cuál es la clínica que un paciente que con neumonía la cría la comunidad desarrolle una neumonía necrotizante? Entonces, no todos los pacientes con neumonía de la comunidad van a desarrollar neumonía necrotizante, no. Y hemos visto que un 12% de los pacientes que están hospitalizados y un 4% es lo que se tratan en la comunidad. Pero, ¿qué nos hace que sospechemos por qué un paciente desarrolla neumonía necrotizante? Entonces, uno tiene que ver la clínica, ¿eh? O sea, el paciente presenta más síntomas, o sea, llegó con fiebre, pero sigue manteniendo la fiebre, tiene disminución de apetito, sigue manteniendo, a pesar que está con tratamiento antibiótico para neumonía, entonces nos hace sospechar, ¿eh? Los marcadores inflamatorios también, la procalcitonina está aumentada, el PCR, proteína C reactiva, el BCG elevado, el mayor requerimiento de drenaje pleural. Entonces vemos que el paciente tiene derrame pleural, entonces está requiriendo mayor drenaje pleural, está más días hospitalizado y no mejora el paciente, por algo ya tuvimos tratar la neumonía y tenemos que confirmar o sospechar que sea una neumonía necrotizante. Y los patógenos más comunes en neumonía necrotizante tenemos la Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, perdón, y Staphylococcus aureus. ¿Ya? Eso es muy importante, que puede ser pregunta de examen. Y ¿qué pedimos? Análisis de un paciente con sospecha de neumonía necrotizante y acceso pulmonar, hemocultivos, cultivo de esputo, Papa Nicolau, broncoscopía diagnóstica, lavado bronquial, lavado broncoalveolar, cepillado bronquial. La etiología del acceso pulmonar, acá tenemos, ya la hemos visto la etiología anteriormente en otro cuadro, se recomienda combinaciones de antibiótico para acceso pulmonar, combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, y con clorafenicol, imipenem o meropenem. O la segunda generación de cefalosporinas también. Algunos recomiendan macrólidos, otros una terapia estándar conservadora, con clindamicina, por ejemplo. Otros recomiendan combinación de penicilina y clavulámico, o penicilina y metronidazol. O algunos solo metronidazol. Algunos recomiendan también, acá está, como en flora polimicrobiana, clindamicina, con combinación con ampicilina subactam. Otra alternativa es piperacillina tazobactam o meropenem. Y para estafilococo aureus meticilino resistente, que es el MRSA, estafilococo aureus meticilino resistente, se recomienda linezolid o vancomicina. También hay tratamiento no farmacológico de drenaje postural, o la cirugía del acceso pulmonar. ¿Cuántos días va el tratamiento? Mínimo son 3 semanas, algunos hasta 6 semanas, ¿ya? Si no hay la respuesta adecuada, dice, hay que considerar el drenaje percutáneo, drenaje endoscópico, o lobectomía o neumonectomía. Entonces, ese es con respecto al acceso pulmonar y neumonía necrotizante. Con respecto al drenaje pleural paraneumónico y empiema, ya hemos visto cuando hablamos de derrame pleural, tanto los dos
son también complicaciones de una neumonía. El derrame paraneumónico, DPN, se define como acumulación de líquido en el espacio pleural secundario a una neumonía. O sea, el paciente primero tiene una neumonía y después aparece el derrame pleural. ¿Cómo se llama eso? Derrame paraneumónico. No es que tenga derrame pleural y aparece después la neumonía, no. Primero la neumonía y después aparece el derrame pleural. Y ese derrame pleural. Y el empiema que se define es solamente es presencia de pus en la cavidad pleural. Eso se llama empiema. Acá están las definiciones. Derrame paraneumónico, acumulación de líquido en el espacio pleural en contexto de una neumonía. ¿A quién le da empiema? Dice que no a todos los pacientes con neumonía van a tener empiema, ¿eh? También igual, hay factores de riesgo. ¿Todos tienen alguna comorbilidad? Sí. Mayormente pacientes con alguna enfermedad cardíaca, respiratoria, pacientes con enfermedades malignas o neoplasias, enfermedades hepáticas, aquellos que son fumadores o que son alcohólicos también son factores de riesgo. O sea, 70% de los pacientes que van a tener empiema van a tener alguna comorbilidad. Y estos son los principales factores de riesgo para desarrollar derrame paraneumónico y empiema, que también lo deben estudiar. En primer lugar, están diabéticos, los que usan corticoides, los inmunodeprimidos, los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Y hay unos marcadores séricos que si uno ve en el paciente, tienen que estar ustedes al cuidado, al tanto, observando, porque si un paciente está hipoalbuminémico, está con hiponatremia o una trombocitosis o proteína selectiva de mayor seguimiento, eso es un factor de riesgo para desarrollar empiema. Esta es la fisiopatología, esto también lo estudian, muy bonito, las tres fases: exudativa, purulenta y fase organizativa, cada uno con su característica de derrame pleural. Acá es libre, y en la purulenta organizativa el derrame ya es paraneumónico complicado, el líquido es más turbio, y en la fase organizativa ya hay empiema y pus, ¿eh? Acá está el pH, y en bacterias si se mandan a cultivar en la fase exudativa no va a encontrar bacterias, pero sí, cuando en la fase purulenta organizativa sí va a encontrar el cultivo de bacterias. Entonces, la causa más frecuente de derrame pleural es la neumonía. El 60% de los cultivos del derrame pleural es positivo, un 40% no se aísla, no se aísla, dice, bacterias ni ningún germen. Entonces se queda sin aislar un tercio de los líquidos pleurales. Entonces, el derrame, la causa o la etiología de derrame paraneumónico es diferente a una neumonía. Son diferentes los agentes. Esta es una gráfica, por ejemplo, en microbiología de infección pleural adquirida en la comunidad y en el hospital. Este es de la comunidad, derrame paraneumónico en la comunidad, derrame paraneumónico hospital. En la comunidad, el estreptococo es SP, es el más frecuente. Y en la hospital, el estafilococo áureo meticilino resistente es el más frecuente, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que produce? Dice el derrame paraneumónico, dice que el ambiente ácido e hipoxémico del espacio pleural favorece la selección de ciertos patógenos. Y también hay la presencia de anaerobios, como en este cuadro, como ustedes ven, fusobacterias, bacteroides, petotricococos en derrame pleural paraneumónico, y es necesario cubrir anaerobios también, ¿ya? Ahí está. Hay atípicos, gérmenes atípicos en derrame pleural paraneumónico, no, es poquísimo, mire, 0,53% de micoplasma, ¿eh? Nada más. 0. O sea, no es necesario cubrir atípicos, no se cubren atípicos. Manifestaciones clínicas, acá como ustedes ven, hay disnea, dolor torácico, fiebre, tos con expectoración, y de acuerdo a si hay presencia o no comorbilidades, puede haber pérdida de peso, malestar general, inapetencia, y algunos no presentan fiebre, ¿eh? El diagnóstico de derrame paraneumónico o empiema es con radiografía, como ustedes hemos visto, posterior anterior 135 milímetros o lateral 50 milímetros, no identifica más del 10% de derrame, entonces debe ser usado con otra imagen. Por ejemplo, este es plaquetórax, miren, derrame pleural paraneumónico, acá está el derrame paraneumónico derecho. ¿Qué pedimos? Una ecografía pleural, ecografía, ¿eh? Vamos a ver los patrones ecográficos. Ahí está. Tomografía también es muy importante. Miren, acá ven el signo de la división pleural. Este es el signo de la división pleural. ¿Ya? 80% de los empleados tienen engrosamiento pleural.
Acá está el signo de ¿ya? Este es el signo de la división pleural. Y hacemos toracocentesis, ¿eh? Este es un algoritmo, ¿ya? Para que lo estudian también, para el examen. Algoritmo para el tratamiento de un derrame pleural paraneumónico, ¿eh? Antibiótico-terapia empírica, sí. En adquirir la comunidad, cefalosporina tercera generación, metronidazol o aminopenicilina con hidrolato de beta-lactamasas. Y adquirido en el hospital tenemos vancomicina, cefepime, metronidazol o vancomicina, piperacina, tazobactam. Duración de tratamiento, 4 semanas, 4 semanas. No se usan aminoglicósidos en infecciones pleurales por la que gentamicina, como ven ahí, no llega hasta el pulmón, hasta el líquido pleural, perdón. Sí, cuando el derrame paraneumónico es complicado, se tiene que hacer un drenaje, como ustedes ven, miren este derrame paraneumónico grande, y acá ya está evacuado, ¿eh? Que se hace una evacuación completa del líquido infectado y el pulmón se respande. Otras opciones son la videotoracoscopía, que tiene mucho más éxito, como ven, 81% de éxito de drenaje con videotoracoscopía. Otras terapias, fibrinolis intrapleural también se recomienda, ¿eh? Muy bien. Estas es las enfermedades supurativas a nivel pulmonar. Y vamos a pasar, por último, ya nos va a EPOC, que es una clase muy bonita, es extensa, pero lo vamos a hacer bien resumida, bien la pepa, como se dice nada más. A ver, vamos a... ¿Están escuchando? ¿Están ahí? Sí, doctor, sí se lo escucha. Sí, Ya. doctor. A ver, alumnos, ¿ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a
desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Esta es la guía de bolsillo del 2024, ya salió 2025. Este es un manual o unas recomendaciones para el diagnóstico, manejo y prevención del EPOC. Es muy bonito, ese está a nivel de internet, es, es de libre acceso, o sea, no, también ha salido 2020, hay 2023, 2024, este es 2025 ha salido ya, no hay mucha diferencia, pero lo que lo vamos a hacer es del 2024, no hay mucha diferencia, ¿no? Le han agregado unos puntos más, pero el diagnóstico, el tratamiento está igual, ¿ya? Vamos a desarrollar entonces. El EPOC, en Perú se reporta una prevalencia de 6,74% en los adultos mayores de 40 años. Algunos está relacionado bajo nivel de consumo de cigarrillos y en poblaciones a la altura de la Sierra Central se reportaría. Esto estaría relacionado a la exposición de combustión de biomasa, ¿eh? Biomasa es que consume, han cocinado con leña, carbón, ¿no? En la patogenia del EPOC, ¿qué va a participar? Como ustedes ven, el cigarrillo, el tabaquismo y en la biomasa, o sea, el consumo con carbón o leña que han cocinado, ¿eh? Eso es muy importante. Esas son las preguntas que deben hacer los pacientes que ustedes sospechan de EPOC. ¿Y qué va a producir una inflamación? ¿Ya? No es una infección el EPOC, es una inflamación crónica. Entonces va a producir a nivel pulmonar el EPOC y a nivel extrapulmonar, depende de las enfermedades concomitantes que tenga. A nivel pulmonar va a haber daño bronquial, puede ser bronquiolitis, a nivel de daño alveolar va a producir enfisema, ¿eh? También va a producir obstrucción del flujo aéreo y junto con las enfermedades concomitantes el paciente va a presentar discapacidad y muerte, ¿eh? Los puntos claves para el diagnóstico del EPOC para considerar el diagnóstico del EPOC es espirometría forzada. ¿Qué muestra? La volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vitral forzada post bronquidilatador menor de 0,7 es obligatoria para establecer el diagnóstico de EPOC. O sea, si uno quiere diagnosticar EPOC, no van a pedir plaquetoras, tomografía, análisis de gases, hemograma, no, no. El examen de cajón es la espirometría forzada, ¿eh? Post bronquidilatador menor de 0,7. Ese es mi diagnóstico, ¿ya? Del EPOC. Entonces, ¿qué síntomas me hacen sospechar que un paciente tenga EPOC? Viene a la consulta externa un paciente que dice que tiene disnea, que le falta el aire, que es progresiva con el tiempo, empeora con el ejercicio y es persistente. Entonces, sí le podemos hacer una espirometría, ¿eh? Acá dice, considerar el diagnóstico de EPOC y realice una espirometría si están presentes cualquiera de los siguientes indicadores. Estos indicadores, como dice, no son diagnósticos por sí solos, ¿eh? No, ya tiene disnea ese EPOC. No, 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 no. Solamente me van a sospechar. ¿Y quién va a establecer el diagnóstico? La espirometría. Paciente tiene sibilancias recurrentes. Ah, ya, espirometría hay que hacerle. Paciente tos crónica. Puede ser intermitente, puede ser improductiva. Ah, ya, espirometría. Este tos crónica, ya vamos a ver más adelante, tiene otro diagnóstico diferencial, pero en nuestro país tenemos que descartar también tuberculosis, ¿ya? Infecciones recurrentes de trato respiratorio inferior. Aquellos pacientes que dicen, doctor, hace 6 meses estuve también como ellos no te dicen neumonía ni EPOC, te van a decir, doctor, tuve como una gripe bien fuerte, me dio una gripe bien fuerte que no me tumbó a la cama, eso te dicen. O sea, ya, y lo recurren. Hace un año también me pasó lo mismo, doctor. O sea, o sea, son aquellos pacientes que te dicen eso es porque ya le tienes que hacer su espirometría. Y factores de riesgo, por ejemplo, aquellos que fuman, ¿eh? Aquellos que cocinan con leña, ¿eh? Los que trabajan, por ejemplo, en vapores, humos, gases y otros productos químicos. Y factores ocupacionales, ¿no? Del huésped, factores genéticos, etcétera. Esta es otra causa de tos crónica que tienen que diferenciar intratorácica y extratorácica, asma, por ejemplo, cáncer de pulmón, tuberculosis. Y en extratorácica, rinitis alérgica crónica, síndrome de goteo nasal posterior, etcétera. Este es el diagnóstico de infección de la EPOC. Tienen que ser con el asma
con insuficiencia cardíaca congestiva, con bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis obliterante, con todas las características que lo diferencian, ¿ya? Tienen que revisarlo. Esto es una espirometría, esta es una espirometría normal, ¿ven, no? El volumen expiratorio forzado sobre capacidad ventosa es 0,8, es normal, es una espirometría normal en un paciente. Pero acá esta espirometría, por ejemplo, volumen expiratorio forzado sobre capacidad ventosa 0,56 es menor de 0,7, estamos ya diagnosticando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿eh? Entonces, de acuerdo a la espirometría, vamos a clasificarlos en leve, moderada, grave y muy grave, o en GOL 1, 2, GOL 3, GOL 4, acuérdense, ¿ya? Según el valor del volumen expiratorio forzado primero sobre capacidad potar forzada, ¿eh? Acá vemos si es mayor del 80% del valor esperado es leve, y si es menor del 30% es muy grave, ¿eh? ¿Ya? Esa clasificación es por espirometría. Otra clasificación que hacemos por la disnea. La disnea es un síntoma subjetivo que tiene el paciente. Doctor, me falta el aire, cuando camino una cuadra, subo escaleras, hago mis ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que clasificar esta disnea, ¿eh? Esta disnea de grados 0, 1, 2 hasta 4. Y tienen que marcar acá, tienen que agarrar su lapicerito y marcar con una X acá. Entonces, si el paciente dice, doctor, me falta el aire cuando realizo ejercicio intenso, normal, ¿eh? Uno cuando hace ejercicio intenso le falta el aire, eso no hay problema, cuando hace un ejercicio intenso. Pero cuando le falta el aire al andar deprisa, caminando, o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada, no, es de grado 1. Cuando grado 2 no puede mantenerse el paso de otras personas, grado 2. Cuando se detiene para respirar después de andar una cuadra o 100 metros, grado 3. O cuando grado 4, cuando tiene dificultad respiratoria para salir de casa, o me cuesta respirar al de vestirme, o sea, me canso rápido, nomás en la casa, camino una de la sala al comedor, de mi cuarto a la cocina, de mi cuarto al baño, me canso, es grado 4. Esa es una clasificación, acuérdense, miren, ese es por espirometría, por la disnea, y esta es otra clasificación del CAC, este es por los síntomas también. Como ustedes ven, acá hay 8 preguntas que están numeradas del 0 hasta el 5, y acá hay un puntaje. Acá le dan un puntaje, ¿eh? Un puntaje, y va a haber una puntuación total. Si son 8 preguntas por 5, serían 40 puntos en total. Entonces, la primera pregunta te dice, ¿el paciente nunca tose? Ya 0 o 1, lo marcan acá, puntuación 0 o 1. Pero si el paciente siempre, doctor, estoy tosiendo, puede ser 4 o 5, lo ponen 4 o 5. Si hacen, por ejemplo, otra pregunta, cuando subo una pendiente o una tramo de escalera, no me falta el aire. Ya, no me falta el aire, va bacán, 0 o 1, ya sea. Pero cuando te dice, cuando subo una pendiente o tramo de escalera, me falta mucho el aire, doctor. Ya, 5, le pones 5. Y así va sumando, ¿eh? Va sumando los puntajes y te sale un puntaje acá del CAC. Este es el CAC, C-A-T, CAC. ¿Por qué es importante saber estos? La espirometría, la línea, la línea y el CAC, porque vamos a clasificar a los pacientes. Los pacientes hay que individualizar, no todos los pacientes son en base al mismo tratamiento, a veces cometen ese error, dicen, no, a mi familiar también que está con lo mismo, si le han dicho que tiene fibrosis pulmonar, dicen ellos, pues, le han dado esta medicina, le ha hecho bien, hay que darle a él también lo mismo. No, no es igual, cada paciente es diferente, hay que clasificar a los pacientes. Entonces, ¿cómo clasificamos a los pacientes? En la GOL 2023 lo clasificaban así en 4 grupos, A, B, C y D, ¿ya? De acuerdo a los síntomas, tenemos la disnea de 0 a 1 y la disnea mayor o igual de 2, caía en el grupo A, C o B y D, o el CAC, el puntaje, recuerden que decía de 0 a 40, menor de 10, o el CAC mayor de 10 está en el grupo B y D. Y de acuerdo al antecedente de exacerbación moderado o grave, o sea, tienen que preguntar si tenía antecedentes de historia clínica también. Entonces acá, por ejemplo, lo que tienen que preguntar, ¿cuántos antecedentes de exacerbación ha tenido? Dos, doctor, o más de dos, tres, y una vez estuvo hospitalizado. Ya, entonces está en el grupo 6D. Y nunca ha tenido exacerbación tampoco, o ha tenido una, pero nunca, sí he tenido una exacerbación, doctor, pero no, me da una crisis, pero nunca, ellos le llaman crisis, ¿no? Pero nunca me dio, no fue necesario hospitalizarme. Ya. Entonces,
Entonces, ahí está la clasificación. Pero esta clasificación ya no es de ahora. Este es el Gol 2023. Ahora el Gol 2024 es esta clasificación. Miren, es la misma. Del anterior todo es igual, pero ha cambiado solamente los grupos. Son tres grupos ahora, A, B y E. Ha desaparecido el grupo C y D. Ha desaparecido el grupo C y D. Ahora es A, B y E. ¿Ya? Los demás son iguales, observación, fertilización son iguales. Los demás, el test, el grado de espirometría, todos son iguales. Entonces, el manejo del EPO estable, paciente con EPO estable, es reducción de los síntomas y reducción de riesgo. Es muy importante que le aclaren eso a su paciente, porque el paciente cuando llega a la consulta te va a decir, doctor, quiero que me cure de esta enfermedad. Y usted tiene que ser bien sincero con los pacientes. Si le dicen la verdad, algunos pacientes se quedan con usted y, y porque ustedes le dicen, y otros pacientes se van, porque algunos quieren que los cure, pero no tienen que serle bien claro con el paciente que no se va a curar del EPOC. Lo pueden reducir los síntomas, sí, pueden reducir su riesgo, sí. Y vamos a ver más adelante cómo. Esta es la medicación. Para el mantenimiento del uso frecuente del EPOC tenemos agonistas beta 2 de acción corta SABA y agonistas beta 2 de acción prolongada LABA y anticolinérgicos de acción corta SAMA y anticolinérgicos de acción prolongada LAMA. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, de acción corta SABA, fenoterol, salbutamol, de acción prolongada tenemos formoterol, salmeterol. Anticolinérgicos de acción corta SAMA, bromuro y patropio, por ejemplo, de acción prolongada, bromuro y quidinio, micopirronio, etcétera. También tenemos combinaciones de agonista beta de acción corta y un anticolinérgico con solo dispositivo, SABA con SAMA, fenoterol con hipatropio, salbutamol hipatropio, combinación de un agonista de acción prolongada y anticolinérgico con dispositivo LABA con LAMA, ¿eh? Con moterol, etcétera. Metilsantinas también tenemos, combinación de agonista beta 2 y corticoides, un solo dispositivo, ¿eh? También tenemos corticoides, formoterol, beclometasona, por ejemplo, formoterol, unezonida, etcétera. La meterol fluticasona, que es muy usado, ¿eh? Y tenemos triple combinación, inhibidor de fosfodiesterasa, agente mucolíticos también. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque una vez que hemos clasificado a los pacientes, vamos a tratamiento farmacológico inicial, de acuerdo a nuestros grupos, que hemos clasificado a los pacientes en mi grupo A, en mi grupo B, y en el grupo E. En el grupo A, un broncodilatador suficiente. ¿Ya? En el grupo B, lava más lama. Y en el grupo E, lava más lama, pero podemos considerar un corticoide. ¿Ya? En el grupo E. Este es corticoide. Este es como un semáforo. En rojo no se pueden dar corticoides. En verde sí. Y algunos a favor o en contra están en el ámbar. ¿No? Por ejemplo, no se deben usar corticoides en pacientes con neumonía, cuando los eosinófilos son menos de 100 milímetros, 100 células por mililitro. Oye, cuando hay antecedentes de infección por micobacteria. ¿Eh? Entonces, los broncodilatadores en la EPO estable, tenemos broncodilatadores inhalados, desempeñan un papel central en el control de los síntomas y se administran con frecuencia de manera regular para prevenir o reducir los síntomas. Eso también es muy importante, son los que se recomienda que broncodilatadores en la EPOC estable. Mayormente, para mejorar el volumen arterial forzado y los síntomas, se recomiendan SABA o SAMA, cualquiera de los dos. ¿Eh? Las combinaciones dice que sí son superiores más bien. Algunos recomiendan combinar SABA y SAMA. ¿Eh? Los corticoides inhalados también se recomienda, ya lo hemos visto. ¿Eh? Y los glucocorticoides soldados, por ejemplo, prednisona, etcétera, tienen efectos secundarios de eso. Hay inhibidores de la fosfodiesterasa, también se recomienda, todas las indicaciones. Y los antibióticos se recomienda antibióticos porque la EPOC no es una infección, pero sí algunos recomiendan acitromicina
porque reducen las exacerbaciones a lo largo de un año. Pero como vamos a ver más adelante, dónde se recomienda. Otros tratamientos farmacológicos, tratamiento de la antitricina, antituxígeno, vasodilatadores también se recomienda, pero no hay evidencia, dice, no, vasodilatadores no mejoran resultados tampoco. Tratamiento no farmacológico, tenemos en el grupo A dejar de fumar. Todos se recomienda dejar de fumar, actividad física y vacunas, todos. Pero en el grupo B y E se agrega rehabilitación pulmonar. Entonces ustedes tienen que trabajar con un terapista físico. O sea, aparte de su paciente con fibrosis pulmonar o EPOC, lo mandan a un terapista físico que les enseña a respirar, a hacer ejercicios. Eso les va a ayudar bastante. No solamente déle su medicina, su broncolatador, su corticoide, no, también mándelos a hacer ejercicio con el terapista físico, ¿eh? Y dejar de fumar. Si un paciente, ven ustedes que no deja de fumar, mejor ya no lo traten, ¿ya? Ese paciente se quiere morir, así que van a fracasar ustedes y le va a crear mala fama a ese paciente a ustedes, porque van a decir, ese doctor no me cura, no me mejora, pero si el paciente sigue fumando, ¿qué se va a mejorar? Se está matando él solo. O sea que ustedes ya preferible no, ya no lo traten ya ese paciente ya porque no cumple con el tratamiento, ¿eh? Entonces, acá como dije, rehabilitación pulmonar, tienen que ser rehabilitación, mejora la disnea, esa es terapia física, ¿eh? Entonces, en cuanto a tratamiento farmacológico, unos puntos importantes. Tenemos, si la respuesta al tratamiento inicial es apropiada, mantener el tratamiento, ¿ya? O sea, no retirarle ni aumentar más. Si ustedes les ha ido bien en su grupo de pacientes, lo han clasificado bien en su grupo A, B y E, le dan su tratamiento y ha mejorado, no le retiren nada. Manténganlo ese tratamiento, manténganlo. Porque no, ustedes no están curando nada, están solamente reduciendo los síntomas, evitando que se agraven. Pero si no responde al tratamiento inicial, no hay respuesta inicial apropiada, deben comprobar la adherencia. La adherencia significa que si está cumpliendo con el tratamiento. ¿Está cumpliendo, señor, con el tratamiento? Dígame la verdad, ¿eh? La otra es técnica de inhalación y posibles comorbilidades causantes de enfermedad. Técnica de inhalación. ¿Ustedes le han enseñado a inhalar a los pacientes? ¿O solamente le han dicho, mire, este de acá la receta y compre el inhalador nada más? No, tienen que enseñarle cómo se debe inhalar. Tienen que usar la aerocámara. Tienen ustedes en su consultorio enseñarles cómo es. Si no, va a fracasar su paciente. Y posibles comorbilidades, por ejemplo, tienen que ver que si es hipertenso, los otros está hipertenso, no se controla la presión, o es diabético, la glucosa la tiene por las nubes, etcétera. Entonces, en presencia de disnea, por ejemplo, se recomienda LABA o LAMA, o si no, LABA más LAMA, considerar cambiar de dispositivo, etcétera. Y esas observaciones, LABA o LAMA, algunos recomiendan corticoides, Roflumilast, por ejemplo, en volumen de 50 y bronquitis crónica, y acitromicina, sí, acá como les dije, sí recomiendan en pacientes que son exfumadores, ¿no? Las exacerbaciones se definen, acá está un evento caracterizado por disnea y tos que empeoran durante menos de 2 semanas o 14 días. Esa es una exacerbación del EPOC. La causa diagnóstico diferencial de la exacerbación del EPOC, ¿ya? Con sospecha, tenemos más frecuente neumonía. Si un paciente con EPOC, tú lo estás tratando, está bien, bacán, te está yendo, y después viene porque se exacerba el EPOC, le aumenta la disnea, aumenta los síntomas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que primero deben descartar ustedes? Neumonía, ¿eh? Neumonía. Te piden su plaquetón, sus análisis, su hemograma, etcétera, ¿eh? También deben descartar embolia pulmonar o insuficiencia cardíaca también ese paciente, ¿eh? Entonces esas causas tienen que descartar porque si no va a fracasar. Y menos frecuente neumotora, derrame pleural, que hemos visto la clase de infarto y miocardio y arritmia, ¿eh? Entonces, esta es la clasificación de las graves exacerbaciones del EPOC. Se clasifican leve, moderada, grave, ¿ya? Acá están las características de cada uno, ¿ya? Y consideramos que diferenciar insuficiencia cardíaca, neumonía, embolia, como les dije, ¿eh? Lo estudian bien este cuadrito. ¿Y cuáles son las indicaciones para evaluar la hospitalización de un paciente con exacerbación o EPOC? ¿A quiénes vamos a hospitalizar con EPOC? ¿A todos los pacientes con EPOC? No, aquellos que tienen grados súbitos de disnea, empeoramiento, frecuencia respiratoria elevada, disminución de saturación, confusión, somnolencia, insuficiencia respiratoria aguda que hemos visto en la práctica, aparición de nuevos signos físicos, cianótico, por ejemplo, otros pacientes los tienes que hospitalizar, etcétera. También hay cirugía, también hay reducción de volumen, cirugía de reducción de volumen pulmonar, hay bolectomía, trasplante pulmonar también se recomendaba, pero no hacemos acá, y broncoscopía, ¿eh?
Oxigenoterapia y soporte ventilatorio sí son pacientes ya que son ya manejo casi paliativos, ¿no? Y la vacunación, esto es lo que se recomienda en las vacunas, ya esto también lo aprenden. A todos los pacientes con EPOC siempre se recomienda vacunar, ¿ya? Muy bien. Hasta acá nos hemos quedado, alumnos, con respecto a estas clases. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, a su compañera, a la delegada, le voy a mandar las clases por WhatsApp, ya, para que lo tengan y lo estudien para el examen, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Ya, buenas noches, buenas noches.